Vacías quedan las noches sin la figura de un hombre que llenaba espacios blancos con discernido relato de incidentes cotidianos. Pirata del verso crudo, desde la sombra callada, con instinto de felino, acechando a la palabra. No se escapaba un poema si se le ponía delante, lo atrapaba con puño y letra en su pequeña libreta. Tras oscuras lentes a lo Lennon, brillan pupilas hambrientas dando sorbos de cerveza, eso sí siempre mezclada con algo de limonada. No importa si eres cajera, prostituta o concejal, para todos hay sonetos y miserias que contar. La voz de los invisibles, de los nómadas de acera, de mantas y de cartones en rellanos de escalera. Te fuiste sin hacer ruido mientras sonaba tu canción, ahora huérfana de estribillo y sin luces de neón. No son iguales las noches del Stone Rock and Roll Bar. Triste llora esa barra sin el codo de Ferran. Ya nada será lo mismo bajo esta luna encendida. Ya no duerme tranquila la ciudad con esta herida.
buscando la figura del poeta, pero él, un alma libre, se esfumó sin darnos cuenta. Y habiéndote conocido, imagino que te has ido al fondo del terciopelo de la noche cuando cierra, y entre féminas siluetas gritando hasta el infinito: Fernando, vivan las suecas. Fernando, vivan las suecas. Fernando, vivan las suecas. Fragmento del poema Así que quieres ser escritor, de Charles Bukowski. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido elegido, sucederá por sí solo, y seguirá sucediendo hasta que mueras, o hasta que muera en ti. No hay otro camino, i nunca lo hubo. Vull començar aquest acte amb els agraïments, que són molts, intentaré ser breu. En primer lloc, a l'Ajuntament de Tarragona i al Port de Tarragona, per creure en aquest projecte des del principi. Ara fa més de mig any que vam parlar per primera vegada i avui es fa realitat. Moltíssimes gràcies. A més, d'una manera molt especial, al Bartomeu Navarro Cid i a la Sandra Ramos, que han fet realitat una de les propostes que més il·lusió ens fa: posar una placa commemorativa a l'edifici número 5 de Méndez Núñez, on va viure i escriure el Ferran durant tota la seva vida. Ho farem demà a les 5 de la tarda i esteu tots convidats i convidades a la descoberta de la placa. En segon lloc, a tots els que han col·laborat en aquest fanzine, que havia de ser una petita publicació artesanal d'uns quants amics i amigues del Ferran Gerard, i ha acabat sent una publicació de 74 pàgines amb 40 participants. Això reflexa l'admiració i el carinyo que el Ferran sempre despertava allà on anava. La seva personalitat, discreta i reservada, no va ser mai un inconvenient per exercir el prescriptor cultural a la ciutat de Tarragona. Som molts els que hem escoltat els seus consells i les seves reflexions tan encertades. Per ordre d'aparició al Ferrancín, vull donar les gràcies a Colla Valls, Oriol Margalef, David Serra, Xavi Chamorro, Josep Maria Rosselló, Marcel Vell, Òscar Ramírez, Navi, Tito Figueras, Juan González Soto, Teresa Domingo, Antonio de la Orza, Josep Anton Sierra, Carlos Villarrubia, Santiago Castellà, Sebastià Poll, Gustavo Hernández de Cerra, Margarida Aritzeta, Jaume Palau, Paco Mecías, Albert Saludes, Eduard Boada, Pep Escoda, Josep Maria Ríos, Pablo Alcaraz, Magda Guillén, Vanessa Simonca, Tomàs Carot, Manuel Fuentes, Francesc Valls Calçada, Conrad Setó, Jordi Cepera, Joan Cavaller, Manuel Rivera i Xavier Esteve. Moltíssimes gràcies a tots per participar. També vull donar les gràcies a la Universitat Rovira i Virgili, al Departament de Filologies Romàniques i al meu grup de recerca, que sempre recolza tots els actes que organitzo i les publicacions en les que hi participo.
A més, avui m'acompanyen molts amics. Moltíssimes gràcies per venir. A la editorial Silva y a Manolo Rivera por creer en los proyectos que le presentamos y porque además fue la editorial que hizo posible que hoy podamos leer y disfrutar de las obras de Ferran Gerard. A todos los que nos acompañáis hoy aquí, autoridades, la familia, los compañeros, a los amigos, alumnos, exalumnos, profesores y amantes de la obra y de la amistad de Ferran, gracias por estar siempre a nuestro lado. A Carlos Izquierdo, por hacerme partícipe de este proyecto tan emocionante, por presentarme a Ferran, por haber disfrutado con los dos del realismo sucio tarraconense y de una magia que solamente ellos dos saben transmitir. Y por último, por supuesto, a Ferran Gerard, nuestro amado Ferran Gerard. Por su culpa, hoy estamos aquí. Muchas gracias por haber venido. En primer lloc, al Carlos Izquierdo i a tots els coordinadors i aquests 40 escriptores i escriptors que han fet possible aquest llibre. En segon lloc, també al Manolo, perquè amb el seu caràcter així de desenfadat i esbojarrat, però és tot passió, és tot cor, és tot compromís per la literatura en majúscula, però després per desgranar-ho amb el seu acompanyament i el seu amor també per tots aquells, no?, qui fan de la cultura, en aquest cas literària de la ciutat, doncs, la seva gran aportació. Per últim també, doncs, com no pot ser d'una altra manera, transmetre tota l'estima de la família, una família que, així com el Ferran, no?, que ens han transmès a l'Ajuntament de Tarragona tot el seu llegat de manera de tots els seus llibres i discos que ja formen part de tots i totes nosaltres, no?, perquè formen part de l'Arxiu de Tarragona, i aquest és un gest d'un grandíssim valor tant sentimental com en valor del coneixement. I res més, des de l'Ajuntament, és un autèntic plaer mitjançant, i aprofito també a agrair des de la Casa de les Lletres al Bartomeu haver acompanyat en aquest projecte que doncs, ens omple a tots d'orgull, no? Un orgull per promoure i per visibilitzar una figura y una obra como la de Ferran. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a su padre, que se llamaba como él, Ferran Gerard. Y está con nosotros y es casi un milagro. También al ayuntamiento darle las gracias por la placa. Repito, mañana se va a poner una placa en Méndez Núñez 5, que era su casa. Y por cierto, eso a las 5 de la tarde. Sí. Porque el ayuntamiento no se estira mucho en esto. Porque la mayoría de placas, calles y tal son de monjas, de militares y de no sé qué. Bueno, el Ferran también consiguió una cosa, que al Guigui le dedicaran una parte de la toponimia urbana. Él se dedicó a recoger su memoria porque, entre todas otras cosas, ya lo diré después, era una persona muy, muy generosa. Su formación, sabéis que nació en Valls, luego vino a Tarragona, vivió lo que todavía vive el señor Ferran allá, en las casas baratas, y luego ya se desplazó a Méndez Núñez 5 y mantuvo el piso muchos años. Muchos lo visitasteis, era un auténtico museo. Él, el periodo formativo, que es muy importante en la vida de una persona, él en la universidad se formó con el colectivo Lantaba, se llamaba, que era un grupo de gamberros anarquistas y agitadores culturales y periodísticos, del cual formaba parte Jordi Jaria, Carlos Villarrubia, que vendrá mañana, me parece. Es que hoy con la Dana... No puede. Ah, no podrá venir mañana. No me hagáis hablar a mí, ¿eh? Una vez ya basta. Bueno, pues con Carlos Villarrubia, decía, con Jordi Jaria, y él formaban este colectivo Lantaba. Él venía de una saga de comerciantes de vinos, donde hubo gente muy destacada, como el músico Roberto Gerhard, o Robert Gerhard, o el político Carles Gerhard. Y él se pagó la pensión de Suiza hasta que finalmente no la pudo casi cobrar. Pero él presumía de esto, de pagarse un complemento de una pensión de Suiza. Su vida transitaba entre el periodismo y la ficción. A él lo que le gustaba realmente era la ficción, pero dedicó muchos años al periodismo. Trabajó en Mestral, que allí no se trabajaba voluntariamente. Trabajó en La Cope, allí profesionalmente,
y trabajó muchos años de corresponsal del periódico de Cataluña. Y cuando se jubiló era la suya, se dedicó a la literatura. La verdad que la mayoría de libros, sacó muchos libros, unos suyos, otros colectivos, porque era muy animador, lo hizo con nuestra editorial y yo me siento muy orgulloso. Yo lo conozco hace ya pues 40 años. Hay gente que lo conocéis hace más y hay gente que lo conocéis hace menos. Él de carácter era, ya he dicho antes, generoso, era tierno y era poruc, que es una palabra de difícil traducción al castellano. Era medroso, pese a su apariencia dura. Su vida era diurna, la de trabajo, y su vida sentimental y todo tipo era nocturna. Los poetas aman la noche y él amaba mucho la noche. Y además ahí hay nombres de bares míticos. Se podía a veces hacer hasta una tesis con los nombres de los bares en su obra. El Nico, donde tertuliábamos los que éramos periodistas, íbamos allí. Yo estaba pensando, ¿y cómo íbamos al Nico por la noche? Bueno, teníamos energía para todo. El Motoclub, que era la oficina donde coincidía con Conrad, se ponían los dos a escribir. El Stone, el local rockero, y muchos más que me lo podéis decir. Hoy está David, que ha dicho, era un blues con gusto de cerveza. Sí, le gustaba mucho la cerveza. Usaba mucho seudónimo escribiendo. Ottenwalder, que era Heinche, era aquel que ajusticiaron a Garroteville en la cárcel de Tarragona del franquismo. Kapuczynski, Amador Sandaño y muchos heterónimos más. Parecía un oficial de la SS vistiendo, con su gabardina larga. Hemos montado como una especie de altar. Son objetos de él, los gatos, estaba lleno de gatos. Era un animal muy, muy querido por él. La gorra, la libreta, porque siempre tomaba notas, la máquina de escribir, tenía una colección de máquinas de escribir. Eso ha hecho especial, ha hecho alguna mención el Tomás Carot, ha hecho mención a este, parece un oficial de la SS, y también lo ha hecho Joan Caballé. Esto. Los libros que hice con él, ha tenido grandes diseñadores, hoy no está con nosotros, que murió, Lluís Miquel Prats, y la mayoría lo hizo Xavi Chamorro, que no sé si está aquí. ¿Sí? ¿Está? Hola, no te había visto. Él hizo la mayoría de portadas y muy bien hechas, no es porque tiramos nosotros, pero una ediciones muy cuidadas. Era un charamilero porque él iba al mercado de antigüedades de la Rambla y también iba los domingos al mercado del Diumenges, con el que la casa la tenía llenísima, nos costó un trabajo vaciarla inmenso. Tenía los libros en 3 filas, o sea, en la estantería en 3 filas. Por eso ahora muy amablemente el ayuntamiento recogió ese fondo. A ver si algún día se abre, o lo abre en la universidad, que están en negociación. Muy bien. Yo quería decir otras cosas. Él en su literatura personificaba animales, sobre todo gatos. La casa, los objetos eran animados. Sus amores y luego perdedores. Eso es muy importante. Su literatura está llena de perdedores. Irreales. Guigui, Junco, que fue un torero que pululó por aquí. Medrano que aspiró, era hijo del director del diario, aspiró a senador y silbaba tango, el silbatango le llamaba. Y otro perdedor fue José María Sonta, que fue un novelista que para el premio San Jordi se copió la novela. Lo pillaron después. Se la copió de una novela china. Y era muy amigo, porque también era suizo, era muy amigo de Fernando. Bueno, en el libro han colaborado sobre todo, os une una cosa, lo ha dicho los nombres muy bien, gracias. Les une una cosa, que eran todos amigos de Ferran. Y como dice un poeta amigo mío que le acaban de dar un premio a la Real Academia de la Lengua, el Ramón García Mateo, sin amistad la vida no vale nada. Y él era muy, muy de los amigos. También no te lo encontrarás como enemigo. No te lo encontrarás como enemigo. Quiero dar las gracias a 2 personas. A Magda, que no sé si está por aquí. Ah, mira, que además hoy es su cumpleaños, enhorabuena. Felicidades, yo sé lo que se dice. Yo no lo celebro, pero bueno. Que llevó la primera fase de este homenaje.
y una persona que le acompañó los últimos tiempos, últimas semanas, últimos meses, que se desvivió por él, que nos ha cedido parte del fondo que tenemos aquí, que es José María Ríos. Muchas gracias, José María. Y yo no sé, no voy a enrollarme más. Yo quiero leer también un texto cortísimo, para que veáis cómo escribe Ferran, que luego tanto Vanessa como Anés como Charlie van a leer textos de él. Y veréis su literatura, que está llena de imágenes y cosas sorprendentes, que nunca sabes si está en la realidad o está en la ficción. Dice, esto es la última página de este magazine o libro o lo que sea. En el mundo, dice Ferran, hay cada vez más hijoputas. Y por eso voy al balcón del Mediterráneo a ver el mar y reírme pensando que los muy cabrones, los hijoputas, no saben nada. Muchas gracias. Me llamo Roberto L. Solís y mi sueño es ser escritor. Conocí a Ferran en el On Bar, un local de la Plaza de Tarragona que murió de inanición. Él me dijo una noche que Yoli, la dueña, era la sonrisa más triste del mundo, una mirada llena de penumbras, un verso agonizante. Le conté muchas historias, casi todas robadas. Me convenció de que tenía que publicarlas. Pactamos una tarde que el sol, moribundo, empapaba de sangre la muralla romana. Nos reímos de las carcajadas de los borrachos que colonizaban una barra inhóspita, un hogar de exiliados en su propia casa, el Insilia. Ferran me animó a acumular recuerdos y soltarlos, difundirlos. Le pedí que me ayudara. Sonrió y nos dimos la mano. Le encantó que yo, como él, llevara una libreta en la que apuntaba mis pensamientos. Ferran había sido periodista y guardó en decenas de cuadernos lo vivido. El ON cerró, pero nosotros seguimos en contacto. Nos veíamos en la peña Barça. Me convenció para que le pasara material y publicarlo en Facebook. Yo no tengo ordenador y mi móvil es tan rudimentario que no dispone de cámara. Siempre he preferido el sonido de las palabras, aunque a veces sea un puto alarido. Ferran se ofreció a difundir en el mundo digital mis reflexiones. Hoy me siento extraño, un poco desnudo, pero como me dijo en una noche cerrada en que te ves muy solo, de aquellas que te hieren como la hoja afilada de una navaja. Niño, eres un sobreviviente, oyes con los ojos. Encara queda, afortunadamente. 2. También somos lo que olvidamos. La frase revolotea en mi cabeza. Hoy, paseando un poco perdido por la Rambla, me he cruzado con Junco. Ido, tambaleante, con la camisa manchada y sus ojos azules un poco más desvaídos, parecía una mala copia de sí mismo. Iba con la barbilla alzada, como si el mundo fuera una alta estantería de un supermercado. A Junco me lo presentó Gerard, que lo había convertido en uno de los personajes de su novela Gatos Bomberos. Lo abordé. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Él soltó el rollo de golpe, como la venida de un río después de un aguacero. Roberto, nene, iba muy cocido. Me había tomado 4 litonas en casa y esnifado mucha coca. Salí y fui a la cantonada. Me di cuenta de que no podía beber más. Es que uno se hace viejo, colega. Decidí regresar a mi piso, aunque nadie me esperaba. No me controlaba. Resbalé, caí y me hostié la frente contra el bordillo de la acera. Me llevaron al hospital de Santa Tecla. He estado 3 días allí. Esta mañana me han dado el alta y voy a meterme en la cama. Estoy mal.
Junco se despide. Siempre he pensado que nadie debe rendirse, ni que se haga viejo. Pero él tiró hace mucho tiempo la toalla. A lo mejor por eso, antes de doblar la esquina, grita: «Me cago en mi sombra!» i trastabilla. I he volgut acabar amb un poema. Jo escric poesia i em feia il·lusió. Un poema del llibre Water Closet Project. Li vaig fer també el pròleg i és un llibre al que tinc molta devoció. La aguja se desliza sobre el vinilo. El poeta canalla llora por los libros no leídos. Sabe que la literatura no se va como la vida y busca la magia, la inspiración perdida en la luminosa habitación de escribir. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias por este homenaje hermoso. Merci per tot, Ferran. Et penso, et llegeixo. A vegades et veig al carrer. Jo visc aquí a la Peralta i a vegades veig un senyor amb una camisa a quadres, la seva forma de caminar, i el trobo i a vegades m'apropo fins i tot per saludar i després me n'adono que bé, que el recordem, que continua amb nosaltres. El trobem a falta i l'estimem. Merci. Gràcies, Vanessa. És el minuto de música. Hem treballat sobre el recull Water Closet Project, un recull on, entre altres coses, sobrevola la idea de la mort i del suïcidi. En farem una interpretació lliure en format de suite. Introduïm la nostra intervenció llegint un fragment de l'epíleg del llibre on el poeta Antonio de la Orza descriu en Ferran d'aquesta manera. Diu: versos canallas. Ferran Gerhardt escribe para dar voz a los que hablan y nadie escucha. Lo hace en mayúsculas sobre vidas minúsculas. Quiere otorgar dignidad a los naufragios, luz a las tinieblas, corazón a los malvados. Es un poeta de barra de bar, escondido tras unas gafas oscuras y lenonistas, mientras observa a ángeles fieramente humanos. Electroshock. Hablaba solo con gatos a los que les quedaba una de sus 7 vidas. Les decía: somos lo que hemos deseado. Algo que no ocurrió, pero que podía haber sucedido. La literatura lo hizo invulnerable. Lo encerró en casa para protegerle del exterior. De pronto echó mano de Charles Bukowski. Soy una serie de pequeñas victorias y grandes derrotas. Truth. Estuvo en el infierno y volvió para contárselo a sí mismo en aquella mesa del bar La Joana, donde evocó el cine de palomitas. Sonaba Roberto Carlos. Perdido en otra noche. Algo peor que oler a sobaco ajeno. Llenó el vaso con calimocho. Ya en el Shah ve el cartel.
Zona Happy. Sonríe antes de entrar. No pudo resistirse y con los ojos llorosos lo hizo por última vez. Mortuario. Dejó en la calle el apedazado carro de la compra repleto de desperdicios. Desafió al maligno. Entró. Su cuerpo yacía sobre el mármol de la morgue. El chico duro vestía una ligera sábana blanca. No había nadie. Se metió en la vena un pico de caballo. Le acarició la cara, le mordisqueó los labios yertos. Le pasó los dedos suavemente por la frente. Se sentó en el suelo. Sintió una punzada terrible. Se fue para siempre con él. Delirio. En la estación de Renfe, recuerda que cerca de allí tenía su piso aquella prostituta muy joven, casi una niña, a la que amó unos meses hasta que le dejó por un viejo millonario que la cubrió de dinero. Se quedó mirando un gato negro con la cola amputada que sorteaba dignamente paladas de cal viva en la calle. El traqueteo de un tren abatió el miedo que le daban los pájaros voraces volando en su cabeza. Antes de irse, se fijó en dos pintadas que violaban la blancura de una pared. Insistir, persistir, resistir, nunca desistir. Y la ropa en el suelo, nosotros en el cielo. El sol le dio de costado. Media cara tibia, la otra muy fría. Misernales Street. En sus pupilas, las luces de neón del Hotel Canadá en Torreforta, allí donde descubrió que hay noches en que se escapan historias. El universo, un cuarto al fondo, con ducha, fogones y retrete, donde agonizan las mentiras inexpugnables. Supo que existen buscadores de canciones escondidas en la ciudad. Limpió el disfraz que llevaba dentro desde los tiempos en que la muerte flotaba en el agua. Se sintió un felino arañando los
los lugares públicos que tanto amaba y deseaba, aquellas grietas del cielo en las que dormían las águilas. Moltes gràcies, Ferran Gerard. Al convit, no la invitación. Y vamos al lío, porque del libro Gatos Rumberos hi ha una escena que se situa a Casa Boada, que bé, és aquesta cosa emblemàtica. És emblemàtic també el moment històric pre-Méndez Núñez, que és Casas Baratas, que és República Argentina, que és la Covadonga, que és el Carregoya, que és l'antiga presó. En aquest món també ens hem criat alguns. El pseudònim que empra el Ferran és aquest que ha dit el Manolo, l'Amador Sandaño. Vamos a ello. Amador Sandaño se hallaba sentado al fondo de Casa Boada, ante la única mesa del local. En la barra, apretujadas, unas 15 personas ansiosas oteaban en busca de sus bocadillos. El señor Eduard se esmeraba en la creación de cada pieza gastronómica, deconstruyendo prisas. La plancha humeaba. Siempre se producían deserciones, aunque el dueño no se inmutaba. Sostenía que los que eran incapaces de esperar no se merecían su dedicación. Los médicos tienen pacientes y yo impacientes, pontificaban. Una vorágine de voces mutilaba el Prometeo del disoluto abad Franz Liszt. A Sandaño le pasmaba la coexistencia de las altisonantes conversaciones y aquel poema sinfónico. La nevera, coronada por un castillo de maxi roll decor, profanaba un cuadro, una elegía, con astracán de fritanga, del descubrimiento de América con las 3 carabelas, obra de Joan Miró. Se había citado con Nando Ballard. Se sentía en paz, una sensación que le embargaba cuando acababa una obra. Y, pasada la noche, había puesto fin a una narración. En el umbral de la entrada se recortó la figura del periodista. Tejanos, gorra y abrigo de piel negros y unas gafas Lennon. Le colgaba del hombro un bolso. Alzó la mano a modo de saludo. Nando se acercó con cara de pocos amigos. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andás? Cabreado, Amador. Estoy harto de este trabajo. Me acaba de llamar uno de mis jefes desde Barcelona para cargarse una información sobre corrupción municipal en Calafell. Dice que es un asunto muy local, que no interesa. Y eso que el director de El Català, Ramón Naval, nos ordenó explotar temas de cosecha propia. Insiste, hombre, a lo mejor tiene suerte. ¿Qué va? César Claus, alias Pinocho o el Napias, es una mala persona. Antes de que estuviera en El Català, trabajó en Tarragona. Le ofrecí mi casa. Durante unos meses ocupó una de las habitaciones. Sin embargo, aunque te parezca increíble, tuve que echarle porque me birlaba noticias y no pagaba los gastos. Y ahora se cobra aquella factura y me ha colocado en la lista negra. Bueno, nene, los corresponsales sos carne de los caprichos de la redacción. Eso ha sucedido siempre. Ya, pero joven. Por cierto, ¿qué querías contar? Tengo un conocido que ha invertido dinero en Turquía en un proyecto de urbanización con españoles y belgas. Los han estafado. Los apartamentos que en teoría habían adquirido estaban ya vendidos o hipotecados. ¿Te interesa el asunto?
Hombre, en principio parece atractivo. Te lo compro. Avanti popolo. I seguint amb el periodisme. Del llibre La ciutat pels carrers, l'exclusiva. Feia uns 30 anys que no veia Open Walden. El vaig descobrir de cop, com si fos un espectre, envoltat per la densa fumera que flotava en el bar Trianon i s'enganxava a la pell. Assegut davant d'una taula, impàvid, malgrat els esgarips sincopats de la màquina escurabutxaques. Calb, greixós, malandreçat. Era una trista ombra d'aquell noi, esprimatxat i amb una motxilla, que figurava al meu costat en un àlbum de fotos esgrogueïdes. Vaig apropar-me lentament. Abans de parlar-li, de dir-li hola o asa, em va reconèixer. Nando, quant de temps, comentà després de llançar-me una mirada esquiva. Em desconcertà. Però aquell gest, que semblava fútil, fou la contrasenya que allibera la memòria, que solcà una escletxa en els records. Torbat, li vaig preguntar què feia a Tarragona tan a prop del carrer Méndez Núñez, on ara es trobava casa meva. També havia estat l'Acadèmia Chavarria, on ambdós embrollàvem. Una bona època. Fèiem campana per anar a veure els entrenaments del Nàstic, al vetust camp de l'Avinguda de Catalunya. Escric un llibre sobre el crim de l'Estat, em contestà lacònic. Com abans, es burlava del meu estupor, conscient que el fals somriure que em ballotejava la cara era una ganyota inútil. No et preocupis, periodista, que l'assassinat es va cometre el 1884. I no t'he clavat cap gol, confessà amb una ronca riallada. Em relata que anava a rodolons pel país, refent successos estel·lars per nodrir textos i així poder arribar a final de mes. Eren volums barats i de tirades modestes que signava amb pseudònim. Em coneixen com Leon D. Bronstein. Ja saps, el nom de Trotsky. Li vaig respondre que el meu gat es deia Trotsky, que era molt esquerp, i que segurament l'inspiraria per fer algun relat imitant Lovecraft o Bernard. Era una calorosa i humida nit d'agost. Tot invitava a veure. I a fe de Déu, ho vam fer. Molt a prop d'aquí, en el número 14 del carrer de la Unió, Josep Aldomar, un noi de 19 anys amb antecedents per robatori i putero, liquidà a ganivetades Florentina Mateu, de 81 anys, la seva filla Josepa Mallol, de 46 anys, i Carme Vendell, de 17. Elles regentaven una expenedoria de tabac. Antònia Beltrán, de 37 anys, una veïna que escoltà el soroll i va anar en auxili de les altres dones, també va rebre una punyalada letal. Però abans d'expirar, va descriure el criminal. La policia l'atrapà a les poques hores i el mateix any fou condemnat a cadena perpètua. Otten havia extret aquesta truculenta història de diaris locals, entre ells l'Opinión. Les hemeroteques alimenten el meu talent. Sentenciat, imbuït d'un alè socràtic. Apurada ja. La 7ª sagrada. Actualidad que merece el acto, reverentísimo y excelentísimo señor arzobispo, ilustrísimo señor gobernador civil, jefe de la Inspección Técnica de Vehículos a Motor. Gerard nos llevaba siempre a un mundo absurdo,
a un mundo imposible, seguramente representando un tipo de personajes que solo se dan en Tarragona. Lo intento explicar en el texto que habéis publicado, ¿no? Personajes profundamente cultos, inquietos, que viven en una inquietante marginalidad, en un deseo de no formar parte del sistema, porque no es que no entiendan este mundo, sino que sobre todo no les da la gana entenderlos. Antonio de la Orza, poeta de terraza, poeta en alquiler, como se describe él en el texto que nos han leído, hablaba de estos ángeles fieramente humanos, rememorando el libro de poesía de Blas de Otero, Ángeles fieramente humanos y Redoble de conciencia, que luego recogió en Ansia, donde uno de sus poemas, yo creo que más duros y más explícitos sobre la condición humana, venía a decir algo así, como lo digo en memoria, seguramente me salto algún trozo. Un trozo de mar es todo cuanto necesita un hombre y un margen de esperanza más allá de la muerte, y quizá un par de alas abiertas en el libro primero de la carne. Bueno, pues escribe muy bien a Ferran Gerard. Él tenía su trozo de mar en Tarragona, y en Tarragona no hace falta acercarse al mar para notarlo en la luz, en el olor y en la actitud canalla marinera pescadora, serrallenca, de muchos de sus habitantes. Buscaba, y era en lo que estaba más precario, un margen de esperanza más allá de la muerte, y buscaba con ansia ese par de alas abiertas en el libro primero de la carne. Coincidíamos a menudo en el Stones, donde el grupo de amigos, normalmente yo montaba unos encuentros poéticos en mi casa cuando veían la plaza de la Font, el grupo de amigos pedíamos una cerveza que se llamaba Desperados, seguramente más que por el sabor de la cerveza, por lo que nos inducía el nombre a sentirnos desesperados ante la vida, cerveza que nunca tenían, y hacían la trampa de ponernos una coronita mexicana, casi rememorando lo mejor de nuestro exilio, con un chorrito de tequila dentro. Ferran nunca cedió a la tentación, como decía él, de beber porquerías, y él pedía su vasito de Jack Daniel en la esquina del bar y escribía poemas a todas las mujeres que se acercaban. En el fondo nos regalaba espacios de vida cuando él perdía la suya. Gracias a los que habéis organizado este homenaje, este recuerdo, seguramente al lado del Stones, en la plazoleta esta donde se han puesto rememorando el circo romano, una especie de tribuna o de espacio donde se podía recitar perfectamente poesía. Sería un lugar precioso para dedicarle una plaza, un nombre a Ferran Gerard. Lo digo ya que está aquí Guillermo García, seguramente el concejal más disidente y libertario que tenemos en el ayuntamiento, para que piense en estas cosas. Pensemos en Ferran como la posibilidad de que haya un mundo diferente, y con la dificultad de adaptarnos a este mundo, con la obligación de sobrevivir cada día simulando que somos vendedores de Biblias y poniéndonos nuestra corbata para llamar a las puertas ajenas, encontremos márgenes de esperanza más allá de la muerte. Gracias. Y por último, la última intervención, a la persona culpable de que estemos todos aquí, que és el periodista i escritor Carlos Espriu. Moltes gràcies a tothom per la vostra presència. Un acte com aquest no té ni tindria cap tipus de sentit si no participéssiu vosaltres. Alhora és la demostració del carinyo, del record, de l'admiració que encara a dia d'avui sentiu pel Ferran. Gràcies als col·laboradors, els que són i els que no hi són. I m'explico. Això ho ha dit una mica la Maribel, havia de ser algo molt petit, íntim, 6-8 amics. Es va anar fent gran. Vam dir amb aquells 6-8 amics
de l'inici que ho fotocopiaríem en un DIN A4 i ho entregaríem en petit, però clar, va anar creixent, va aparèixer el Manolo, deia que volia fer un llibre, jo li deia que no, que havia de ser un fanzine, vam estar discutint molts mesos i ha quedat una barreja, però prou maca. Molta gent s'hi ha quedat fora i també els hi vull agrair. I s'han quedat fora perquè calia tancar dates. Havíem enviat a imprimir ja el fanzine i encara rebíem trucades, mails de gent que volia participar. Però és que havíem de tancar, perquè si no a dia d'avui això no s'hauria pogut presentar. Encara vull concretar una mica més i donar les gràcies al Josep Maria Ríos, al Pep Escoda i al Xavi Chamorro per la quantitat de material gràfic que ens han aportat. Al fanzine apareix una petitíssima part, però ens han aportat un material ingent que algun dia segur el Xavi Chamorro està treballant en una web, es publicarà. Concretant, no vull oblidar el Josep Maria Rosselló, que els gats, les il·lustracions de gats van apareixent per el que és tot el fanzine. Concretant una mica més, vull agrair al Jaume. El Jaume és el dissenyador del diari, amb el Jaume hi portem treballant junts més de 20 anys i els que ens queden, i hem fet 1000 projectes i en farem molt més. El Jaume, per la seva feina, li toca moltes vegades fer tancament amb el que es va al llit a les 2 o a les 3. Bé, doncs durant el temps que vam estar discutint, ideant, dibuixant, premaquetant, maquetant, barallant-nos, ens anàvem al llit a les 2, a les 3, allargant la jornada i ens aixecàvem a les 7 o a les 8 abans de començar a treballar per poder donar forma a tot això, que em sembla que li hauria agradat molt al Ferran, perquè si precisament hem volgut fer un fanzine és perquè amb el meu record, amb les seves converses, ell moltes vegades me parlava de la seva estada a Barcelona quan estudiava periodisme als anys 70, de l'efervescència cultural i precisament dels fanzines. Per això li hem donat aquesta forma. Per fer 5 cèntims, amb la Maribel vam estar llegint i rellegint tota l'obra del Ferran i vam buscar uns eixos, uns pilars fonamentals que van ser els que van donar lloc a lo que és la distribució, la maquetació, el disseny del fanzine. Vam considerar que l'obra del Ferran, sobretot, es caracteritzava per la fragmentació, el desdoblament i el marge. La fragmentació és molt òbvia. El Ferran se sentia sobretot còmode en els petits escrits. Ja fos a poesia, va debutar amb un poemari, Electrofènia, del 83, ja fos amb aforismes, amb relats curts, amb les seves entrades a les xarxes socials que van donar lloc a Opeu als bitacorismes 1 i 2, ell se sentia molt còmode i malgrat va escriure una novel·la que va tenir molt d'èxit aquí a la ciutat i en tenia 2 més al calaix, que potser algun dia veuen la llum, ell era un home de fragments. I per això, si veieu, la majoria d'articles estan fragmentats i sobretot els títols estan fragmentats en síl·labes, que és la representació d'això. El desdoblament té a veure amb el que s'ha anat parlant al llarg de tota aquesta tarda, de l'utilització que feia el Ferran dels pseudònims, heterònims, etc. Ho hem volgut representar a través de les imatges superposades, capes, en totes les imatges, pàgines impars i pars que es miren, i finalment el marge, també se n'ha parlat. Ell va posar el seu focus tant a nivell professional com literari en els marges, en la gent que normalment no hi té veu, en la gent que normalment no apareix a les notícies, els secundaris, els perdedors, els que importen poc. Ell era un escriptor sobretot d'oïda, s'asseia en els bars, prenia la llibreteta i apuntava. I d'aquí donava peu a les seves històries, històries que si són importants, literàriament parlant, és precisament per aquesta oïda, perquè recollia molt bé la jerga de tota aquesta gent noctívaga, noctàmbula de Tarragona i ens ho ha deixat com un document que és de gran importància. Vull explicar una miqueta quina és la meva relació amb el Ferran. La meva relació amb el Ferran neix abans de néixer jo mateix.
Quan el meu pare va venir a la ciutat va haver de treballar com a mínim en la meitat dels bars de la ciutat, de cambrer. Això m'ho explicava a mi de molt petit i em deia que se sentia especialment atret pel tot de nit, perquè de nit apareixien uns personatges, uns bohemis, uns bevedors, que parlaven de temes molt interessants o que amb ell interessaven molt, temes que normalment en aquella època, principis dels 70, doncs no se parlava gaire. Era gent pessimista, existencialista i molt d'esquerres, i la majoria eren periodistes o estaven estudiant periodisme. Allò m'ho explicava de petit i forma part de la meva mitologia, fins al punt que potser jo més tard he sigut periodista degut a aquestes històries. Bé, van passar els anys. Un dia ens va arribar una convocatòria de premsa, el Ferran presentava Gatos Rumberos, la seva novel·la. A la roda de premsa no hi va anar ningú, com passa sempre en aquesta ciutat quan es fa un acte cultural. Em sembla que només hi havia el Charlie González i jo. Vam estar a l'altell del motoclub, vam estar parlant, vam acabar aquella espècie de conversa perquè no va ser res més, i em va dir, no, tu ets el Carlos Izquierdo? I em va sorprendre, dic, sí. T'agradaria venir a casa meva un momentet? I vaig dir que no, els periodistes sempre anem amb pressa, i vaig dir que tenia que picar el que havíem estat xerrant tots dos. Diu, és un moment, pica aquí al costat. I tenia raó, estàvem al motoclub i anàvem a Méndez Núñez. Bueno, em vaig passar un momentet. Els que heu estat, que suposo que la majoria a casa del Ferran, allò era un museu, era una biblioteca amb 12.000 llibres, gairebé 3.000 discos. Era un centre d'andròmines també. M'ho va estar ensenyant tot. Aquell menjador amb la banyera de peus, aquella cuina plena de pòsters de pel·lícules, aquell portal on ell posava referències de Blade Runner, etc. Em va portar a una habitació una mica més petita, on tenia un armari, i en aquell armari hi havia un arxivador molt gran, i allà tenia la seva pròpia hemeroteca, tenia lírics per temes, persones, personatges, tot el que li interessava a la ciutat. Em va treure una carpeta i en aquella carpeta en nom gran apareixia Carlos Izquierdo. A mi em va semblar una broma, dir que això és una càmera indiscreta o alguna cosa. I diu, noi, et segueixo des de fa temps. Allà tenia retalls de premsa meus des dels inicis, amb els reports d'investigació sobre la vinculació dels atemptats de l'11 de setembre a la ciutat de Tarragona, amb el Mohamed Atta, fins a l'erupció i arrelament de la màfia russa a la Costa Daurada. Tenia tot, cròniques, entrevistes. Evidentment ens vam fer amics, va omplir de goig, d'ego també, i com no podia ser d'una altra manera ens vam fer amics. Quan ens vam fer amics vam sortir molt de nit, de vegades no era de nit, la Mari ve tots, no sempre podíem sortir de nit. En tot cas, m'explicava historietes, sobretot de joventut, les recordo prou bé. I m'explicava historietes de la Tarragona dels 60, dels 70, una ciutat trista, grisa, petita, de província, sobretot en comparació amb la ciutat on ell estudiava a Barcelona, una ciutat enclaustrada, Tarragona, una ciutat de cures i monges, com deia ell, de sotanes. Però m'explicava històries que a mi em sonaven a el que el meu pare m'havia dit. I vaig fer el que fa un periodista, contrastar. I vaig dir al meu pare, escolta, conegut amb un periodista que per edat. Vaig dir el nom de Ferran Gerard, però el meu pare no recordava Ferran Gerard. En canvi sí que recordava altres noms, algun ha sortit, Medrano. Llavors vaig tornar amb el Ferran i vaig explicar, i efectivament, era el grup del Ferran. El Ferran era el més jove de tots, però era el més bevedor i el més d'esquerres. Per tant, és un d'aquells cercles que donen la vida, aquelles coses misterioses que té la vida, com per exemple que avui, segons em va explicar son pare quan es van veure, era, em sembla, sense buscar-ho, l'aniversari de bodes dels pares del Ferran. Ja per acabar, sabeu que al Ferran li agradaven molt les cites. Ell ho documentava tot i també tenia documentat quan va començar a escriure cites, que va ser un 4 d'agost de 1983, a l'altell del motoclub. A mi també m'agraden molt les cites, amb el que fèiem tots dos era col·leccionar cites i intercanviar-les com si fossin cromos. Jo he dividit la vida i l'obra del Ferran
amb 5 temes que li preocupaven fins al punt gairebé que l'obsessionaven i he agafat 5 cites que sé que li van agradar molt. Si em permeteu. Sobre la juventud. Abandonados en un verano perfecto. Éramos guapísimos e infelices. Posiblemente fue maravilloso ser jóvenes. No duró mucho. De Paolo Sorrentino. Sobre el periodismo. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Richard Kapuscinski. Sobre la literatura. Cada segundo en este mundo hay una larga fila de gente que llora y otra más pequeña de gente que ríe. Hay también una tercera fila que ya ni llora ni ríe. Es la más triste de todas. Es de esta de la que quiero hablar. Georgi Gospodinov. Sobre el capitalismo. Creo que la única manera de hacerse rico es ser feroz. Un hombre sensible jamás se enriquecerá. Para enriquecerse hay que tener una sola idea, un pensamiento fijo, duro, inmutable, el deseo de acumular un gran montón de oro. Y para llegar a aumentar ese montón de oro hay que ser usurero, estafador, inexorable, extorsionista y asesino, maltratar especialmente a los débiles y a los pequeños. Y cuando se llega a poseer esa montaña de oro, uno puede subirse encima y desde la cumbre, con la sonrisa en la boca, contemplar el valle de miserables que ha ocasionado. Petrus Boria. Sobre la muerte. No es que los muertos ya no nos hablen, es que nosotros hemos perdido la costumbre de escucharlos. Pierpaolo Pasolini. Muchísimas gracias. Cuando aparece la noche, la luna se escapa, el viento se duerme en el salón. Estrellas desnudas bailando en el cielo, al ritmo que marca tu corazón. Detrás de tabúes bien escondidas, encienden el fuego de habitaciones frías. En el Hotel Canadá se desvisten amores, se estrenan amigos que no olvidas amar. Brillan tus ojos, luz entre ventanas, azules reflejos del neón sobre las camas. Eternos pasajeros sin miedo a volar, encontrarán abrigo en el Hotel Canadá. Extraños suspiros viajan en el tiempo y los juegos prohibidos tocan el corazón. Sus viejas paredes son sordas y mudas y no
con secretos de pasión. Noches embrujadas de ardiente deseo, cuerpos entregados a la revolución. Carmín en los labios, sangre en las venas, azules reflejos del neón sobre la cama, espíritus en busca de la eternidad encontrarán abrigo en el Hotel Canadá. Fuego en la piel, en un cuarto de hotel, caricias que se funden entre sombras y miel, voces que susurran, rompen el silencio. Anteriormente reinaba en la habitación, pero cuando amanece y el día despierta, se alejan las almas de aquel viejo hotel. Después del café, una despedida y la noche olvidada quedará. Y la noche olvidada quedará. Gracias. Bien, seguimos el homenaje afuera, si os parece, así podemos disfrutar de una copita de cava cortesía de la URB y también de unas avellanitas. Y recordad que mañana tenemos la descubierta de la placa en honor a Ferran Gerard a las 5 de la tarde, muy lorquiano todo, en el número 5 de Méndez Núñez. Muchísimas gracias a todos por venir.